Buenas gente, bienvenidos al canal. Vamos a empezar con una nueva serie de vídeos que son entrevistas a street lifters y pues para mí es todo un orgullo empezar esta serie entrevistando a Leandro Colli, campeón de Latinoamérica 2 veces, ganador del Rampage, una auténtica bestia y además es una persona increíble. Si quieres presentarte un poco. Muchísimas gracias, hermano. Para mí también es un enorme placer estar aquí. Bueno, mi nombre es Leandro Goli, soy atleta de streetlifting hace más de 8 años más o menos. Y nada, soy bicampeón sudamericano de Rampage. La primera pregunta, tío, es ¿cómo fueron tus inicios en el entrenamiento en general? ¿Cómo empezaste a entrenar? Bueno, yo empecé en el 2012 en realidad a hacer ejercicio y tal, a hacer calistenia sin saber que se llamaba calistenia. Luego en 2014 vi un video de Fran Medrano y ahí supe que se llama Calisthenics y Street Workout. Y luego está traducido al español, ya entendí más o menos de qué trataba y empecé a copiar los movimientos de Medrano a prueba y error. Recuerdo que intenté hacer parahumano a fuerza y me di varias hostias. Y luego ya en 2016 conocí el street lifting por Adam Rau. A mí me Fue mi mayor pasó inspiración y fui empezando. A mí me pasó parecido, tío. Cuando empecé a entrenar, Adam Rau subía como entrenamientos diarios en su casa, que se ponía a hacer fondos pesados, dominadas pesadas, y a mí me encantaba. Ese también fue uno de los motivos por los cuales empecé a entrenar street lifting sin saber qué era street lifting. Sí, sí, el mío totalmente, no sabía que se llamaba así y vi a Adam Rao haciendo fondos con 120 kilos y a repeticiones y decía, hostia, yo quiero hacer eso también. Es una locura. Y además por esa época, que no es como ahora, que ya parece que 120 kilos los levanta todo el mundo, pero en esa época él estaba a otro nivel comparado con el resto de Estaba personas. adelantado su tiempo básicamente en esa época. Era una locura lo que hacía, sobre todo en fondos. Y una pregunta, tío, en el 2012, ¿por qué empezaste a entrenar? ¿Qué es lo que te movió a entrenar y qué hacías? Bueno, realmente me pasaron muchas cosas en el 2012, pero la mayor de ellas fue que me hacían bullying, por así decirlo, en la escuela porque era muy gordito y básicamente empecé a hacer ejercicio para bajar de peso. Ese fue mi primer objetivo. Pero luego fui viendo los cambios, me empecé a motivar cada vez más y decía, quiero más, quiero más, quiero más, hasta que llegué a donde estoy. Y en los entrenamientos, ¿qué hacías? ¿Flexiones, dominadas y fondos y ya está? Hacía, sí, 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 hacía todo lo loco, hacía flexiones, dominadas, sentadilla, pista todo el mismo día y al día siguiente repetía, sin ningún tipo de orden ni nada. No tenía ningún tipo de coherencia, pero me funcionó, al inicio al menos. Sí, mira, el otro día hablando con un amigo le comentaba eso, que muchas veces cuando empieza una persona a entrenar, ¿qué le suele recomendar tal? La gente suele decir, no, ya píllate un entrenador, entrena con cabeza, pero creo que muchas veces el hecho de empezar a entrenar un poco a lo loco y vivir esa época en la que no sabes bien lo que hacer, que vas todos los días a reventarte, es hasta bonito vivir esa Sí, a experiencia. veces, claro, a veces es necesario. Lo malo de eso son las lesiones. Siempre hay que tener mucho cuidado con el tema de las lesiones, porque eso ya te puede desmotivar y hacer que te bajones del todo. De hecho, hoy en día sigue pasando que mucha gente empieza a entrenar y como no sabe seguir una estructura, se lesiona y termina abandonando por la desmotivación de haberse lesionado. Claro, sobre todo creo que eso ocurre ahora al trabajar con pesos, pero antes yo me acuerdo cuando empecé a entrenar que no tenía el concepto de ponerme lastre, por eso yo empecé un año y luego lo dejé porque llegué a hacer 20 dominadas y ya me aburría porque no sabía que podía ponerme más peso. Pero claro, Claro, ahora con el lastre sí que es más peligroso porque ves a gente muy fuerte, estás empezando, quieres llegar a ese nivel, te pones más peso del que debes y ahí sí que puede haber más riesgo de lesión que si simplemente vas a lo loco a sacar repeticiones. claro, totalmente, totalmente. En Y el lastre, aparte que el cuerpo te tira muchísimo más y es muy común al inicio que hayan lesiones incluso dorsales de estar colgado acá con el peso. Y una pregunta, tío, ¿cómo fueron los inicios tuyos en las competiciones? ¿Cómo se inició también el streetlifting en Uruguay? En Uruguay realmente se inició hace muy poco como tal a hacer competencia de streetlifting. Realmente se inició quizás en 2021, fue relativamente hace poquito. Pero lo que sí se hacía ya desde 2016-2017 era competencia de resistencia y circuitos. Acá se inició, las competencias más grandes que se hicieron se llamaban Bar Wars, que era un circuito de 4 o 5 ejercicios y había que terminarlo en el menor tiempo posible.
Yo la primera vez que competí en ese fue en 2017 y quedé tercero. Esa fue mi primera competición. ¿Y a ti te gusta más la resistencia con lastre o el lastre como tal? En realidad me gusta más la fuerza con peso, con lastre, claro. Es que no sé si compartes la misma visión que yo, pero yo pienso que la resistencia con lastre al final no deja de ser resistencia y no es para todo el mundo. Es decir, a la mínima que peses un poco más, que seas un poco más grande, te va a pasar factura comparado con una persona que sea más bajita, que pese menos. Sin embargo, en el streetlifting, al haber muchas categorías de peso, siempre vas a poder encajar en alguna. Claro, sí, 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 totalmente. Igualmente depende de tus objetivos. Si quieres más mejorar en RM, no te conviene pasar de, no sé, quizás 8 repeticiones o 10. Ya pasarte de eso, creo, en mi opinión, que no es necesario, bajo mi experiencia, ¿no? Totalmente. Luego te preguntaremos un poco acerca de cómo entrenas, que supongo que a la gente le interesará bastante. También, tío, ¿cómo ves la situación del streetlifting en Uruguay y en Latinoamérica en general? Porque últimamente está creciendo un montón. Cada vez veo a más atletas. Incluso diría, por ejemplo, que Chile es de los países del mundo donde más streetlifting hay. Sí, yo diría que sí, que lifting en Chile se mueve bastante y se hacen muy bien las competiciones allí. Por ejemplo, en World Latam hacen muy buenas competiciones y se parecen bastante a las de Europa. Solamente le falta añadir el LOL 4 y meter sentadillas solamente. De más, el resto está muy bien. Tienen paralela ajustable a medida de cada competidor. Y en Chile y acá en Uruguay también se mueve bastante. Acá en Uruguay lo bueno que tenemos es que tenemos una gran variedad de atletas. Uno muy bueno en empuje, uno muy bueno en tirón, otros que son muy completos y resistentes como es Franco. Luego soy yo que solo hago fuerza, pero está. ¿Y te gustaría que en el futuro en Uruguay también se hiciesen competiciones de All Four, es decir, de los cuatro movimientos? Claro, me encantaría. Eso es algo que vengo comentando hace tiempo, que estaría genial que sumaran el muscle up y la sentadilla. Inclusive, esto era una idea mía, pero me parece un poco loca, que añadieran RM en pistol y fueran 5 ejercicios y sumaran los 5. Pero tal, luego lo pensé bien y el RM en pistol puede ser un poco lesivo quizás. Claro, es que ese es el problema, que quizás para resistencia con lastre una pistol bien, pero para RM la pistol se complica un poco. Sí. Es más peligrosa, es mucho más peligrosa. Pero Y eso fue algo que comenté incluso a los dos Rampage que fui, a los tres, perdón, que pusieran Hall for. Estaría muy bueno eso y determina más quién es el más completo en realidad. Porque quizá, hay gente, por ejemplo, que se especializa solo en dominadas o solo en empujes o solo en piernas y así. quizá en un futuro sí que se pueda llevar. Al final es la evolución del deporte. Por ejemplo, aquí también se empezó con los dos movimientos y poco a poco se fue incorporando lo otro. Que actualmente, ¿cómo está lo de las competiciones en Uruguay? Tipo, ¿hay regionales y luego un nacional? ¿Simplemente se van haciendo competiciones y ya está? Sí, no hay un orden. Eso sucede más que nada en Chile, que hacen como regionales y luego nacionales, o hacen clasificatorias para las nacionales, pero acá en Uruguay no, simplemente se hace competencia y ya no tiene que pasar una prueba o una competición para luego pasar a otra. Simplemente vas a la que tú quieras y ya está, sin importar tu nivel incluso. Sí, También otra cosa que no hacen y deberían es añadir más categoría de peso, porque si te fijas en Rampage solo hay más 75 y menos 75 y para algunos puede ser un poco injusto, pero está. Eso poco a poco lo van a ir cambiando. Eso en Chile igualmente lo cambiaron un poco y pusieron como 5 categorías de peso. al final eso también es conforme vaya evolucionando el deporte, porque aquí en España sí que vamos con 2, 3 años de ventaja, porque cuando se empezaron a hacer competiciones específicas de streetlifting ya era 2018, 2019, pero claro, al principio era igual, únicamente los dos movimientos y luego pues más 75, menos 75, y no fue hasta a partir del 2021 cuando ya se empezaron a hacer los cuatro y todo. Entonces simplemente yo creo que es que pasen un poco el tiempo. Claro, a mí, por ejemplo, en el último Rampage, algo que me molestó un poco, aunque no me haya perjudicado a mí, fue que tanto Daniel como yo levantamos exactamente el mismo peso en dominadas y con los mismos gramos, o sea, 88,7 ambos. Pero claro, yo al pesar menos me dieron la victoria a mí.
Eso es un poco injusto para otras categorías, porque Daniel pesaba como 94 kilos y yo pesaba apenas 82. Eso es un poco injusto en algunos aspectos. Quizá a él no le favorecen en tirón, pero sí le favorecen empuje. Claro, es que eso al final se ha adoptado del powerlifting y tal, porque si tú levantas lo mismo que otra persona, la que pesa menos es la que gana. Pero en el streetlifting sí que en cuanto a empujes se ve que conforme van pasando las categorías se levanta más. Sin embargo, en los tirones, al principio las categorías más bajas levantan un poco menos, luego las categorías medias ya empiezan a levantar más, pero a partir de las altas, a partir de 94 kilos y eso, sí que se ve que disminuye tanto el tirón y el muscle up. Sí, yo creo que son las categorías medias las que más tiran en tirón y las que más tiran en empuje son las más pesadas. Yo creo que es así realmente también. Claro, pero al final, pues faltará un poco que eso, que se desarrollen fórmulas y tal con el paso de los años, que muchas veces no tenemos en perspectiva que a pesar de que el streetlifting haya crecido mucho, sigue siendo un deporte bastante nuevo. Claro, aquí lo que está sucediendo es que de vez en cuando se hacen competencias de RM, pero de fuerza relativa, cosa que a mí no me molesta, pero se hace así porque no hay tantas categorías de pesos pesadas. Es decir, no hay casi atletas que pesen más de 80 kilos. Se podría decir que soy el único que pesa más de 80 kilos que compite en este país. Luego hay por lo menos 20 atletas que son menos de 80 kilos. Y tío, ¿no pensaste en intentar aplicar para el Final Rep este año? Porque Daniel Casieri, él aplicó y le han cogido. Y yo creo que con tus marcas también podrías haber accedido. Sí, yo lo pensé realmente, pero el tema es que mi situación económica está un poco jodida actualmente, Mm. así que tendría que prepararme y juntar todo el dinero posible. Y también prepararme a nivel físico. Me gustaría ir con mucho más nivel del que tengo ahora, con mucho más seguridad también en mí mismo. ¿Tú eres de las personas que opina que solo tienes que competir si sabes que lo vas a hacer muy bien o a ganar o animas a todo el mundo a competir? ¿Cuál es tu opinión en eso? Yo creo que hay que competir para adquirir ese conocimiento y experiencia de haber competido, y aparte que es algo que te sirve como motivación, conocer a tus referentes y tal, es algo realmente hermoso. En mi experiencia personal, la primera vez que fui a Argentina, yo le dije a todos los argentinos que conocí que yo no fui a competir ahí a ganar. Fui a conocerlos a ellos porque hace mucho tiempo que los conocía a ellos por redes sociales y mi sueño era conocerlos en personas. Ya la segunda vez que fui con un poco más de presión. Es decir, tenía que ganar sí o sí porque estaba en una situación complicada y estaba entre abandonar o ir ahí y ganar. Tenía esas dos opciones y nada más. Entonces fui un poco más focus a ganar. Pero yo creo que hay que disfrutar más y fue un error mío realmente no haber disfrutado más. Pero bueno, al final supongo que tenías la presión de ser el campeón del año anterior, y al final todos cuando competimos queremos ganar. Luego ganas o no, pero es algo que siempre llevas dentro. Nadie compite para pasárselo bien, evidentemente, pero si ganas todavía mejor. Claro, exactamente, es así totalmente, es así. Y tío, ahora cuéntanos un poco acerca de tus entrenamientos, porque, o bueno, primero dinos un poco cuáles son tus récords, porque no te he preguntado sobre eso, para que la gente ponga en perspectiva lo fuerte que eres en realidad. Bueno, mi récord, realmente yo no tiro RM seguido, pero yo estimo que ya en fondos ando en 140 justo. Y en dominadas, lo máximo que tiré fue hace como un mes quizás, fueron 96 kilos. Pero ya en formato competición yo creo que tiraría 95 en dominadas en forma estricta en la actualidad y 140 en fondos. Claro, Ya luego el Master Up, bueno, quizás 25 al igual que hace poco, porque soy bastante malo en Muscle Up. Y en sentadilla creo que andaría en 190. eso es una auténtica locura, porque es que a nivel mundial, en la categoría en la que competirías, tienes que estar top 5 con esas marcas. Es una auténtica barbaridad. Sí, a mí me encantaría competir en el Final Rep y enfrentarme a Picón, que es una bestia y es imbatible, pero me hace mucha ilusión enfrentarlo. Pues tío, a ver si el año que viene se puede hacer algo para que la gente de Latinoamérica que quiera pueda venir a España, porque se va a hacer un Final Rep España y estaría bastante, o bueno, esa es la idea de que se haga, se escuchan voces de que se va a hacer
Estaría muy Ah, interesante eso de que se ojalá. puedan venir atletas de Latinoamérica. Sí, a mí me gustaría que por lo menos hagan una especie de competencia, o ya sea en cada país o un sudamericano, y pongan más categoría de peso y el ganador de cada categoría que clasifique a esa competencia. Sería lo Ujú. más justo. Pero el tema es que la situación económica de cada uno quizás sea un poco compleja. Quizás lo mejor sea en cada país que hagan una especie de competición y ahí clasifiquen, en vez de hacerlo en todos en el mismo país. Por lo de la situación económica, no te preocupes porque yo creo que al final simplemente es lo que te he dicho, que falta tiempo porque en Chile ya están entrando bastantes marcas a patrocinar a los mejores atletas y yo creo que es eso, que será cuestión de tiempo de que te patrocinen a ti también porque eres el mejor actualmente de toda Latinoamérica. Entonces simplemente es que te conozcan más, que crezca un poco más el deporte y ya está. Y ese problema económico se solucionará. Esperemos que se solucione pronto, la verdad, porque sí, estaba bastante complicado. Yo por suerte he tenido la suerte de que mi departamento me ha ayudado con los viajes. Si bien no me ha ayudado con las cosas de que yo he conseguido entrenamiento, pero sí me ha apoyado con los viajes. Por eso hace poco tuve una enorme presión de eso, de que bueno, me pagaron los pasajes, así que sí o sí tengo que dejar todo acá. Pero bueno, mira, salió bien, saliste Salió campeón, que es bien, importante. salió Pues bien. Pues tío, unas preguntas ahora acerca de tu entrenamiento, por eso, porque a la gente le interesará ver cómo has podido llegar hasta ese nivel. ¿Cuántos días a la semana sueles entrenar? ¿Y qué división de entrenamiento es tu favorita? Para mí la mejor división de entrenamiento es tirón, empuje, pierna, o que sea empuje, tirón, pierna, en ese orden. Siempre separar los tirones, los empujes y las piernas. Y yo hago frecuencia 2 de todo, o sea que entreno 6 veces a la semana. Mm. Y básicamente lo que hago son escoger 3 o 4 pesos distintos e ir alternando semanalmente. Por ejemplo, en dominadas serían 70 kilos, 75, 80 y 85. Lo que hago es poco a poco, a medida que pasan 2 o 3 semanas, sacar una repetición en cada uno de esos números. La que uso con más frecuencia es 70 en dominadas. Exactamente lo mismo en fondos. En fondos hago con 117, 120, 125 y 130. E intento sacar repeticiones también. Y la que más uso es 117. Uso 70 y 117 porque son los pesos más cercanos a los que puedo sacar 10 repeticiones. Y cuando llego a 10, le subo de peso. Entiendo. Y para estructurarte las progresiones, ¿cómo lo sueles hacer? ¿Con ese peso trabajas varias semanas y vas subiendo repeticiones y cuando llegas a una que quieres ya pasas al siguiente o cada semana cambias de peso? ¿Cómo lo sueles hacer? Claro, lo voy alternando, eso lo varía un poco a gusto personal, básicamente, o Mm. cómo me siento. Tipo, si me siento más o tengo ganas de tirar un peso más cercano al RM, voy con 85 en dominadas. O incluso es un poco loco esto, pero incluso puedo alternar el peso el mismo día. Puedo empezar con 85, luego 80, 75 y 70 el mismo día, o hacerlo al revés, empezar con 70 y así. Solo que sí, la regla que siempre tengo establecida, la regla, sería que en la primera serie tirar mi máximo. Y ya la segunda, tercera, cuarta, controlarme un poco más y no ir tan al límite. Claro, es decir, hacer como una top set y luego backoffs, tirar la primera serie que sea la fuerte y luego tirar otras para añadir trabajo, pero que ya no te quemen tanto, por así decirlo. Exacto, es exactamente así. Lo que me suele suceder con eso, que es un pequeño problema, y es que a veces la primera serie no suele ser la mejor, sino que a veces es la segunda o la tercera. Entonces me agarra ahí un poco como que, Hmm. ¿qué hice acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo sueles calentar generalmente? Porque a mí eso me pasaba antes que a veces sentía que la segunda serie era mejor, pero luego empecé a calentar de más y sentía que en el calentamiento estaba mejor que en la primera serie. A veces es un poco complicado estar perfecto para que en la primera sea cuando más rindas. ¿Cómo lo sueles hacer tú? Sí, en fondos eso lo corregí muchísimo. En fondos, por ejemplo, hago 20, 40, 60, 80, 100 y ya la siguiente serie quizás 110 o ya paso. O sea que hago 5 o 6 aproximaciones. Hago exactamente lo mismo en sentadilla y eso lo estoy corrigiendo de a poco en dominadas. Solo que en dominada no he establecido bien los pesos, porque hago salto de a 20 kilos y en dominada no puedo hacerlo tan así, debería ser salto de 15 o de 10. Entiendo.
¿Y cuántas repeticiones sueles hacer aproximadamente en cada salto? Más o menos, por ejemplo, te podría decir mi marca realmente en dominadas. Estoy ya casi en 7,70. En 75 estoy casi en 5. En 80 casi en 4. Y en 85 casi 3. Sí, pero me refiero en los calentamientos, cuando vas calentando desde cero hasta la primera serie efectiva. ¿Cuánto sueles calentar? ¿Cuántas repeticiones sueles hacer? Por ejemplo, ¿haces una repetición con 20 o haces 10 o cuántas sueles hacer? Claro, mayormente suelo hacer entre 4 y 6. Y ahí voy comprobando sensaciones y probando cómo me siento. Por Mm, ejemplo, ayer me pasó que el martes entrené muy pesado y me dolía el pectoral. Entonces ayer estaba con mucha molestia en el pectoral y fui tirando muy, muy de a poquito, muy mm. probando técnica y tal, y solo hacía 4 nomás. Entiendo. Haces los saltos haciendo de 4 a 6 repeticiones por salto de peso. Claro, comprobando sensaciones básicamente. Y tío, ahora que has dicho lo de que estás en 7 repeticiones con 70, yo conseguí los 100 cuando saqué 8 con 70, entonces estás ahí a nada. Ya lo Sí, tienes. yo creo que sí. Yo lo que tengo es como que hacer repeticiones me cuesta más, pero hacer RM me cuesta menos. Es algo bastante curioso. Por ejemplo, puedo hacer repeticiones sin casi de stop y sacarte un RM de 100 kilos. O sea, aunque no tenga casi sentido. Pero soy un poco así. Lo mismo me pasa en fondos. Hacer Mm, repeticiones me cuesta más porque me empiezo a balancear a veces y hacer RM me cuesta menos. Es claro. como que si hago, no sé, 5 fondos con 120, mi RM puede ser, según los cálculos, quizás 135 o 140. Pero en mi caso particular puede ser siempre un poquito más. Es algo curioso que me sucede, pero realmente no sé por qué es. Sí, a ver, también dependerá de la persona, ¿no? Que se le da mejor tirar a cargas bajas y pues aguanta mejor esa bajada de repeticiones y subida de peso. Y otras personas pues será al revés. Claro, yo creo que soy más de eso, que se me dan mejor las cargas bajas. Y tío, coméntame un poco cómo sueles afrontar los estancamientos, porque esto es algo que a la gente le trae loca. Los estancamientos, y bueno, hay que ver en dónde es que estás estancado. Por ejemplo, si es en las dominadas, ¿qué punto es tu punto más débil? Por ejemplo. Y lo que tienes que hacer es, bueno, calmarte un poco, analizar la situación, ver dónde estás flojeando, qué te duele más cuando tiras dominadas, ver en qué parte del tirón te trancas y bajar de peso y empezar a entrenar esa parte en específico. Por ejemplo, si te cuesta pasar la pera y estás estancado porque no logras pasar la pera en cierta serie con cierto peso, te bajas de peso y haces dominada con parada arriba, por ejemplo. Y sigues una progresión bastante tranquila, bastante suave para ir adaptando nuevamente. Es como básicamente volver a empezar, solo que adaptando y dando prioridad a tu punto débil. ¿Y cuáles son tus variantes favoritas de dominadas? Comparada arriba, creo que es la mejor que hay indiscutiblemente. Sí, En fondo lo mismo, comparada abajo también, pero no lo hago muy seguido porque considero que es un poco lesivo. Mm. En dominada no es tan lesivo como en fondos. Sí, pero es que en dominadas, para las personas que tenemos el sticking point arriba, justo como tú y yo, sí que comparada arriba yo creo que es lo mejor. Sin embargo, para otras personas que lo tienen más abajo y que la parte de arriba tampoco les supone una diferencia entre pararla o no, hay otras variantes yo creo que serían más interesantes, pero para la mayoría de personas, Para la mayoría, sí. 8 o 9 de cada 10, parar arriba es lo mejor. Sí, hay otra variante que he visto mucho, sobre todo en Perecol, que sube al medio y luego pasa. O sea Mm. que la frena acá en el medio. Creo que esa es bastante interesante para la fase del inicio, porque tiene que subir bien fuerte al inicio y frenarlo, y después subir arriba. Yo creo que esa favorecería bastante a la arrancada. Sin mencionar el hecho de que conviene quizás quedarte más segundos colgado. Eso también resta o suma rendimiento. Claro, al final, cuanto más larga la dead stop, más te va a costar luego la dominada. Exacto, ¿Y claro. en fondos? Has dicho con pausa, pero ¿hay alguna otra que te guste mucho o solo haces con pausa? Realmente no hago mucha variante, hago con pausa solamente, y lo que sí varío es la apertura de la paralela, porque tengo una paralela que mide como más o menos 58 y otra que mide 55. Entonces de vez en cuando la voy variando. Es lo único que varía en fondos. Lo que sí, esto quería comentarlo contigo,
hay un accesorio en fondos, un accesorio para fondos que me encanta y considero que es mejor que press de banca, y son las flexiones con agarre neutro con peso encima. Pero no son las flexiones comunes, sino con una pequeña flotación, simulando la postura del fondo y llevando el codo bien pegado al cuerpo. Yo siento que como accesorio ese es lo mejor que hay para fondos. Ostras, pues muy interesante. Al final, yo nunca he probado así variantes distintas tipo eso, accesorios de ese estilo. Siempre he hecho press de banca, floor press, me ha gustado mucho también, press Sí, inclinado, pero nunca he hecho esa variante de flexiones que la verdad es que puede estar bastante interesante. Al final, una variante o un accesorio cuanto más similar al ejercicio el cual queremos progresar, pues mejor va a ser. claro, en el caso de las dominadas yo considero que el mejor, aunque es un poco complicado hacerlo, son las poleas al pecho, que es una polea alta y la llevas acá. Yo creo que es lo más parecido que existe a una dominada y lo mejor también. Luego está, en mi caso, para mí, hay una progresión que me sirve muchísimo, que son las dominadas en remo, que es como un tuck de front, pero con las piernas estiradas. Yo creo que para dominadas, por lo menos para mí, es el que mejor me funciona. Incluso por encima del muscle up o las dominadas hasta acá también. Es Claro, curioso, al pero a mí final me funciona así. no, eso es lo bonito y el motivo por el cual te estoy preguntando, porque a cada persona lo hará de una manera distinta, elegirá unos ejercicios distintos, entonces, pues para que la gente que nos esté escuchando, si quiere probarlo, que lo pruebe. Claro. Sí, sí, yo lo suelo comentar mucho que para mí estos son los mejores accesorios. Y para pierna y eso también sueles entrenar igual que fondos y fondos y dominadas. Sí, en pierna lo que hago en la actualidad es completar 5x5 la clásica 5x5 y le subo 5 kilos. Ya empiezo de vuelta haciendo 5 en la primera serie, se me veo justo, hago 4 en el resto. Y así, la siguiente semana hago 5 y luego 4 4 y 4. Y así voy sumando de a poquito cada repetición a cada serie hasta llegar al 5x5. También me fijo mucho en el rango. Si el rango veo que no es óptimo, me falta bajar más, vuelvo a repetir todo. Y eso, actualmente estoy en 150, yo lo completé, me toca subir a 155. Y también sigo una progresión en paralelo, que es el segundo día, y estoy haciendo sentadillas con 136. Y en este caso es solo sacar repeticiones. Mejorar técnica, mejorar rango y sacar repeticiones. Claro, un día como a fuerza y otro más a repeticiones. Claro, más, sí, yo lo considero como hipertrofia, por así decirlo. Pero los descansos realmente son de fuerza. ¿Y el muscle up, cómo lo combinas con la dominada? Porque has dicho que haces push-pull legs y repites. Entonces, ¿cómo haces para que no te interfiera y que puedas mejorar en ambos ejercicios? El muscle up a veces lo que hago es meterlo antes de la dominada y lo meto como calentamiento. Es decir, si hago muscle up antes de la dominada, no estoy tanto tiempo aproximando para ser dominado después porque me fatigo más. Mm. Y en otras ocasiones lo meto como segundo ejercicio, o sea, como el accesorio principal. Pero el problema del muscle up es que no puedo hacerlo muy seguido en mi casa porque la barra está un poco jodida. Pero cuando lo suelo meter, lo suelo hacer así. También es que es un problema, entre comillas, el hecho de hacer frecuencia 2 de dominadas y también tener que meter el muscle up. Por eso, cuando entrenas los cuatro movimientos, muchas veces los tirones se entrenan en frecuencia 3 para poder meter por lo menos algún día el muscle up como principal, porque es que si no, en 2 días se vuelve un poco complicado. Sí, el problema del muscle up a mí, por ejemplo, es que siento que me duele demasiado el pectoral, pero eso no es por el muscle up realmente, sino por la sesión de empuje que hice previamente. Entonces como que nunca puedo dar mi 100% al muscle up y por eso no avanzo tanto, aunque realmente estoy avanzando, pero de forma muy lenta, es lo que llevo más lento en avance. También, También es cierto que es en lo que menos, en lo que menos muevo peso, por eso es más difícil avanzar. claro, es que eso justo te iba a decir, que al final el muscle up, ¿cuánto se puede llegar a levantar? ¿Cuál es el récord del mundo en competición? Son 45 kilos. Si lo comparas con el fondo, con la dominada, es la mitad o un tercio. Entonces el progreso siempre va a ser mucho más lento. Claro, exactamente. Y aparte que es muy técnico también, no Ya ni, solamente de fuerza y ya. claro, es que es eso, ejercicios tan técnicos, muchas veces incluso entrenarlos en frecuencia 2 o frecuencia 3 el muscle up
a mí me parece clave, porque es como más parecido a un ejercicio de halterofilia. Depende mucho más de la explosividad, tienes que tener una técnica muy depurada, pero bueno, si en tu caso únicamente Es lo estás ideal. centrado en dominada y fondo, Claro, sí, sí, sería lo ideal hacerlo con más frecuencia, pero en mi caso está siento que no me da por el tema de las agujetas, porque yo meto demasiado volumen de entrenamiento. Yo hago en total quizás de 20 a 25 series por día, eso te iba a lo cual es preguntar. un montón de volumen. ¿Cuánto volumen sueles hacer por grupo muscular, generalmente, a lo largo de la semana, volumen semanal? Sí, y yo diría que entre 30 y 40 series de tirón, más o menos. En empujes son un poco más, son entre 40 y 45 ya. Y en pierna es donde más volumen meto. En pierna ya vamos a quizás hasta 50, porque realmente no... Perdón, pasa, pasa. Hasta Ya, 50. ahí seguimos. Y en pierna donde más volumen meto porque meto cantidad de accesorios y sé que es cierto que me centro un poco más en hipertrofia. Cuando Por has dicho... ejemplo, Mm, Dime, dime. sí, me centro un poco más en hipertrofia porque el primer ejercicio siempre de fuerza, pero siempre lo accesorio como que voy a más repeticiones, más como si fueran de hipertrofia, voy a 8, 10, a veces 12. Claro, y en los empujes y tirones, ¿ahí has contado el trabajo tipo de hombro, de bíceps, tríceps y tal, o únicamente trabajo de dominadas y accesorios de espalda? Sí, realmente los accesorios de hombro y antebrazo y tal los estoy empezando a meter hace poquito, porque considero que está un poco débil mi hombro para algunas cosas. Y por ejemplo, los vuelos laterales casi que no se trabaja, o sea, el hombro lateral, el deltoide medio, casi Mm. que no se trabaja en empuje o tracción. Entonces sí o sí hay que meter vuelos laterales para no tener descompensaciones en el hombro. Opino totalmente igual, tío. El hombro al final es la articulación de las más importantes para nuestros entrenamientos, porque en todos los movimientos que hacemos, el hombro es a través de donde vamos a generar la fuerza prácticamente, tanto en la dominada como en el fondo. A la mínima que tengas cualquier problema de hombro, ya te ha jodido los dos movimientos, prácticamente seguro. Sí, yo considero que es el grupo muscular básicamente, los tres deltoides o cuatro, que es el más importante de todos, Mm. porque es el que más usamos. O sea, simplemente con despegar el brazo del cuerpo ya estamos utilizando el hombro. ¿Y tú cómo sueles afrontar las lesiones a nivel de mentalidad? Y trato de relajarme lo máximo posible, de decir, bueno, esto es temporal, volveremos pronto, pero hay que ser paciente y no debo hacerme el loco básicamente. Debo llevarlo poquito a poco. Varias veces me he lesionado tanto el hombro derecho como el bíceps derecho y he tenido que, la verdad, llevarlo lo más paciente posible, con la máxima calma posible y haciendo accesorios, también estiramientos, también pasarme hielo, masajes y ser muy paciente. ¿Sueles entrenar igualmente cuando estás lesionado y bajas la intensidad o dejas de entrenar completamente? No, sigo entrenando, sí, pero mucho más técnico. No tanto fuerza, sino más bien técnica. Mm. Y depende de lo que me lesione, si me lesiona esta parte del hombro del tobillo anterior, suelo, por ejemplo, los tirones, darle con frecuencia normal. O sea, hacer como si no pasara nada. Pero cuando ya trabajo los empujes, que es donde realmente utilizo el hombro, me vuelvo más técnico, a un trabajo más técnico. Y doy mucha prioridad a los estiramientos y flexibilidad. ¿Haces alguna sesión aparte de flexibilidad o movilidad o únicamente solo incorporas en tus calentamientos y el entrenamiento que haces de fuerza? No, realmente no hago sesiones aparte, pero sí que es cierto que al finalizar cada sesión tomo 20 o 30 minutos para estar estirando. Sobre todo los días de tirón, que es creo que los días que más carga llevo, que más fuerte le doy. ¿Cuánto tiempo te suele durar un entrenamiento desde que empiezas a calentar hasta que acabas de estirar, entre comillas? ¿Cuánto tiempo pasa? Y pasan como 2 horas y media o 3, dependiendo. En pierna se pasa a 3, incluso 4 veces, dependiendo del volumen y qué tantas agujetas tenga al segundo día. Claro, estaríamos hablando prácticamente de 3 por 6, 18 horas a la semana entrenando Sí, completamente. durante años.
Sí, igual no siempre fue así porque al inicio no entrenaba así. Fue de 2022 realmente empecé a hacer las cosas bien, realmente. Por eso no me he lesionado y por eso mi progreso ha sido casi lineal realmente. Yo creo que he venido progresando muy bien, incluso eso me da hasta miedo comentarlo, porque realmente he venido casi un progreso lineal, pero yo creo que se debe a la información que he adquirido poco a poco, gracias a tus videos y muchos videos más que he ido informándome y aplicando todo en mí. Mm. También he dado mucha prioridad a los calentamientos, a la activación del sistema nervioso y a todo eso, y luego a la relajación y a todo. ¿Cuál es tu mentalidad a la hora de progresar, por así decirlo? Porque hay muchas personas que se frustran o piensan que no están progresando porque se piensan que en un año van a mejorar 20 kilos en dominadas, cuando es algo quizás un poco irreal. ¿Cuál es tu mentalidad a la hora de afrontar? Vale, pues este año creo que puedo mejorar tanto. Claro, yo realmente trato de no proponerme metas a corto plazo o a medio plazo, sino que lo hago todo a largo plazo y dejo que mi cuerpo se adapte poco a poco. El cuerpo no es una máquina y necesita tiempo para adaptarse a todo. Si lo quieres hacer ya, 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 ahí es cuando vienen las lesiones y en vez de avanzar muy rápido, al revés, te vas a estancar o vas a empeorar. Por eso creo que lo mejor es ir muy poco a poco y no frustrarse porque siempre va a haber, aunque sea un progreso de 1 centímetro de rango. Todo cuenta. Yo lo veo Entiendo. así. Realmente no me frustro si fallo 7 dominadas con 70 porque la semana pasada no podía hacer esto en la séptima, pero esta logré subir hasta acá. Entonces yo considero que eso ya es un progreso realmente. Y en relación a esta pregunta anterior, ¿cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Tus objetivos soñados? Buena pregunta, la verdad. No me he puesto a pensarlo como tal. Aunque suene loco, no, no es algo que haya pensado porque no soy de ponerme objetivo a largo plazo, pero me gustaría descubrir cuál es el límite natural. Suena un poco, no sé, extraño, pero saber cuál es mi límite natural. Que, Hasta ac- dónde puedo llegar sin el uso de nada. que actualmente, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 ¿Del 99? del 2000, Del 2000. sí. Pues tienes muchos años por delante todavía para continuar progresando. Sí, sí, yo creo que hasta quizás 27 o 28 voy a progresar sin problemas. Ya después de ahí no va a ser por la edad, sino porque yo llevo demasiado tiempo entrenando, va a costar un poco más, yo creo. Aunque también en parte siento que llevo muy poco tiempo haciendo las cosas realmente bien. Así que eso me da un poco más de fe en que podría progresar más. Hasta los 35 o 40 años, no te preocupes que vas a poder continuar progresando. Por eso. Esperemos que sí. Y tío, ¿tú quieres hacerme cualquier pregunta? ¿Cualquier cosa que tengas en mente que me quieras preguntar? La verdad que no, no he pensado en ninguna. Pero ¿se te gustaría combinar estáticos y street lifting? ¿Tú sabes lo que pasa? Que así como te he dicho que creo que la resistencia con lastre no es para todo el mundo, los estáticos y la calistenia en general tampoco es para todo el mundo. Por eso el street lifting está creciendo tanto. Porque a la mínima que seas un poco alto, que peses un poco más de lo normal y tal, ya no vas a poder ser competitivo nunca en calistenia. Y yo si hago un Claro. deporte es para competir. Igual, mira que hay bastantes excepciones. Mira que, por ejemplo, está Daniel Aisan, que pesa creo que más que yo, y es bastante alto, y aunque sí que es cierto que no tiene tanto contrapeso porque no tiene tanta pierna, pero hay excepciones. Por Claro, pero ejemplo, Mm. otra excepción sería el mismo Baki, aunque no es tan bueno en estáticos, y alguien más fuerte que Baki, por ejemplo, sería Vitali. Claro, pero por ejemplo, Baki, eso tampoco llega a ser, es pesado, pero tampoco es tan alto, por así decirlo. Luego Vitali, no sé qué pensarás tú, pero es probable que tome sustancias. Baki yo creo que Sí, puede ser natural, sí, sí. pero No hay Vitali. dudas, no hay dudas. No tengo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y eso, al final sí, puede que haya algún caso aislado, pero claro, también cuando hablamos de alto en calistenia es como cuando hablas de alto en gimnasia, es ya a partir del 1,80 m eres considerado alto, entre comillas.
¿sabes? Pero para personas que miden más de 1,90 m y eso, los estáticos a mí se me hacen complicadísimos, tío. El front aguantarlo me cuesta una barbaridad. Quizás serías muy bueno en lo que son las fuerzas verticales, por ejemplo, dominar un brazo y cosas así. Yo creo que serías muy bueno en dominar un brazo. Mira, la dominada en brazo es algo que nunca he entrenado. Es algo que nunca he entrenado y que tengo la espinita ahí de en un futuro hacer algún accesorio y tal para ir trabajándolo. Porque me he probado a colgar, pero me da miedo tirar el tirón porque siento mucho el bíceps. Y muchas personas que antes trabajaban las dominadas a un brazo han tenido que parar de trabajarlas porque les causaba muchas molestias, muchas lesiones y tal. Entonces me da miedo, por así decirlo, ponerlo como principal prioridad en este momento. Claro, lo podrías meter como accesorio y hacer un accesorio bastante suave, bastante leve, más que nada técnico. El tema de la dominada un brazo es que es muy distinto a dos brazos, obviamente, pero no porque sea más difícil y tal, sino por su ángulo. O sea, en dos brazos, cuando haces con dos brazos, el ángulo de la dominada está acá, pero cuando haces con uno, pasa acá. Hmm. Significa que el mejor accesorio, si te pones a pensar, uno de los mejores sería hacer dominadas con agarre cerrado. Sí, mira, por ejemplo, yo ahora de accesorio estoy haciendo, antes habías hablado del jalón al pecho en polea, Sí, lo estoy haciendo pero con una mano y al final también es bastante similar, entre comillas. sí, 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 es casi idéntico realmente. Solo que Claro, en tu caso creo que lo haces así rotando la muñeca y tal. Es un poco diferente en ese caso. pero sí que los estáticos me encantan a mí, me parece impresionante ver una plancha bien hecha, ver un front, me parece precioso, pero también tengo que ser consciente de que quizá no es para mí, al igual que una persona que mida 1,60 m lo tendrá complicado para jugar al baloncesto y una persona que mida 2,10 m lo tendrá complicado para eso, para jugar a fútbol. Al final yo creo que lo bonito del ser humano es que hay un montón de deportes y según cómo sea tu cuerpo, tu anatomía, te vas a poder adaptar a uno u otro. El problema es cuando tu cuerpo no se adapta al deporte que te gusta. Eso ya es otro problema, pero bueno, Sí, sí, eso ya, no sé si el problema sea tu cuerpo o tú, o tu mentalidad más bien. claro, claro. Que por cierto, ¿tú has practicado algún otro deporte? Sí, aparte de la calistenia he practicado boxeo y kung fu. También se podría decir que ciclismo, entre comillas, a ver, ciclismo, agarraba mi bici y me iba y estaba 8 horas fuera. Pero bueno, no sé si considerarlo ciclismo realmente. Pues yo te quiero ver haciendo algo de Kung Fu, tío. Ahora es algo que quiero presenciar. Sí, el que yo practicaba es Kung Fu competitivo. O sea que no es como el tradicional, es más agresivo en este caso. Ya, Más como, se podría decir que se parece un poco al karate mezclado con Muay Thai, ostras, qué guay. Vamos, que eres un arma letal, el más fuerte de Latinoamérica y que además sabe pegarse. más o menos. Y tío, por curiosidad, ¿actualmente de qué estás trabajando? Actualmente soy guardia de seguridad, pero el problema es que solo me toca los sábados. Por Hmm, eso mi situación económica es un poco jodida. Pero estoy buscando ya quedarme fijo y que sea todos los días. El claro. problema de eso es que me perjudican los estudios. Hmm, Estoy terminando la secundaria porque fue un gran error. Yo empecé a entrenar a los 14 y dejé varias cosas por eso, hmm. cosa que considero que es realmente un error. Hay que tener un balance entre estudio, trabajo y entrenamiento y todo, y no poner una cosa por encima de la demás. Sí, Y pero tal, también ese fue un error que yo cometí y no me di cuenta de que estaba cometiendo. son errores y mucha gente ahora te puede decir, pero ¿cómo fue tan estúpido hacer eso? Pero es que al final no está en tu mente, no está en tu vida y no sabe lo que sentiste en ese momento para dejarlo, ¿sabes? Desde fuera siempre Claro, es muy fácil juzgar. claro, yo realmente no tenía nadie de dentro de mi familia o como tal que me dijera, no seas tonto, no hagas eso. Los estudios son realmente necesarios. Así que básicamente estaba solo para tomar mis decisiones. Claro, y con esa edad pues no se suelen tomar las mejores decisiones. No, la verdad que no. Pero bueno, es como todo. Pero bueno, para eso tenemos la vida, ¿no? Para equivocarnos y aprender de los errores que cometemos y que cada uno va a su ritmo, tío. Hmm. Claro. Algo que me gustaría preguntarte a ti es cuánto pesas y cuánto mides en la actualidad. Pues mira, yo llevo diciendo tiempo, conforme iba creciendo, iba diciendo una altura distinta porque yo suponía que iba aumentando mi altura, pero hace 1000 que no me mido.
Lo que pasa es que cuando estoy cerca de personas que me dicen mido 1,90 m, les saco un par de deditos, pero cuando estoy con gente que dice que mide 1,95 m, me saca un par de deditos. Entonces supongo que estaré entre 1,91 y 1,93 por ahí, ¿sabes? Pero a no ser que esas personas mientan, tengo en mente cuando me vaya a Madrid a ver a unos amigos, hacerme una plicometría de estas y también medirme, pesarme bien y tal, y ahí descubriré exactamente cuánto mido. Pero actualmente supongo que eso, entre 1,91, 1,93 por ahí. Y en cuanto peso, estoy sobre 95 kilos actualmente. Es que aquí estamos en verano y en verano se suele bajar de peso porque hace un calor que no es normal. Sí, sí, totalmente. Sí, acá estamos en invierno y la verdad que es hermoso entrenar en invierno. Claro, porque además ahí en invierno no hará mucho frío, ¿no? No, en realidad hace bastante, hace bastante. Sí que es cierto que este país no es el más frío de todos, pero yo estoy un poco cerca de la costa. Algo que olvidé comentar es que yo no vivo en la capital, sino que vivo al sureste. Es decir, que donde yo vivo soy el único que entrena esto. Mm. Pero O ¿a sea cuánto que no estás de tengo... Montevideo? ¿Cómo? ¿A cuánto estás de Montevideo? Estoy a 300 y pocos kilómetros, o sea, serán como 4 horas de viaje. Estás un poco lejos. Realmente no es tanto, pero estoy un poquito lejos. Claro, claro. Y ahí todos los Franco, Gera y No, todos los son de la mejores están capital, en la ¿no? capital. Claro. Los mejores están ahí. Te tocará moverte en un futuro. Sí, posiblemente, ya sea a la capital o a otro país. ¿Tienes pensado mudarte de país? Es algo que he pensado mucho y me gustaría irme a Chile realmente. Mm. Pero el tema de mi familia y tal, yo soy Ya. muy afectivo con mi familia, entonces es una decisión un poco complicada. También Uruguay económicamente está bien, ¿no? A nivel de Latinoamérica no es de los peores países, por así decirlo. No, yo creo que es el segundo o el tercer mejor país que mejor está. El primero es Chile, obviamente. Dentro de lo que cabe está bastante bien, entonces. Sí, sí, sí. Solo que está realmente bien, sobre todo en la capital. Mm. Luego va subiendo el mapa y va cada vez peor. Bueno, eso suele pasar en todos los países. La capital generalmente es lo mejor. Pero bueno. Claro. Pues nada, tío, ya no tengo más preguntas si quieres preguntarme algo más, pero en principio ha sido un placer hablar contigo porque habíamos hablado mucho por mensajes, pero nunca había tenido el placer de hablar contigo cara a cara y pues ha sido increíble. A ver si podemos vernos en un futuro. Igualmente, hermano, la verdad que me encantaría poder conocerte en persona, poder ir a España y competir ahí. Ojalá se haga el Final Rep ahí, la verdad que sería un sueño para mí, porque suena raro, pero bueno, a los que más quiero conocer son a ti y a Pericol. Entonces, porque son mis máximos referentes sobre todo lo que es en dominadas, y es como que me hace mucha ilusión conocerlo y competir junto a ustedes. Lo moveremos para que sea así, a ver si el año que viene puedes venir. Lo intentaremos hacer. Pues nada, tío, ha sido un placer tenerte aquí y bueno, primer episodio y no podría haber tenido mejor invitado. Nos vemos. Chao. Muchísimas gracias, hermano. Nos vemos. Un gusto.